Ya se encuentra conmigo nuestro invitado el día de hoy, Gilbert Violeta, excongresista, abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Buenos días. Y también entiendo que quiere postular, muy buenos días. ¿no? Bueno, para diputado. En esos estamos. Bueno, en esos estamos. Vamos con el tema Martín Vizcarra, porque quizá ese haya sido uno de los elementos que el juez ha tomado en cuenta, ¿no? Conversábamos en la nota el comportamiento procesal que ha tenido Martín Vizcarra durante todo este tiempo. Se iba de viaje, hacía campaña, estuvo hace poco en Santa Rosa aprovechando políticamente el incidente con Colombia. Llegó hasta la zona además en un avión privado que nadie sabe cómo se pagó, pero bueno, ahí estaba. E incluso hacía campaña política, tenía el logo del partido, a pesar de que él está inhabilitado y prohibido de hacerlo. Bueno, está claro que la actitud de Martín ha sido desafiante y provocadora frente al sistema de justicia. Lo que tú has mencionado, hace apenas unos días, ya después de haber ocurrido la audiencia anterior sobre la prisión preventiva y sabiendo que le venía esta otra, no ha tenido ningún problema en seguir haciendo su actividad política, en llegar a las zonas de frontera. Estuvo en Santa Rosa, pagado con un charter, un avión propio, en fin, ha estado antes en Tumbes, ha estado antes en Puno. Es decir, yo creo que él se ha ganado a pulso esta situación. Y es lamentable, creo que es una situación que nadie celebra, porque no es bueno para la imagen del país tener un expresidente más. Qué terrible. ¿No? Que da esta imagen que da la vuelta al mundo con ya 4 o 5 expresidentes en esta situación. Y está claro que Martín Vizcarra, por lo menos desde mi punto de vista, va a ser sentenciado. Va a ser sentenciado por cohecho pasivo y va a ser sentenciado probablemente entre 10 y 15 años. El fiscal ha pedido 15 años, 9 meses, pero yo creo que por encima de los 10 años de todas maneras le van a dar. Hay quienes dicen que lo han metido a la cárcel para minimizar su carrera política, pero yo creo que es más que esto, ¿no? No sé si coincidimos, porque hay un tema de corrupción de fondo. Él está afrontando una acusación gravísima por un monto de dinero, más de 2 millones de soles que habría recibido por coima. Mira, hay que entender un poquito cómo es el proceso de Martín Vizcarra. Por un lado tienes a las empresas constructoras, ¿no? ITSA y Obrainsa. Las dos empresas se han acogido a colaboración eficaz. Los gerentes han presentado todas las pruebas para demostrar de que efectivamente se produjo el delito, la coima, pero al presentar todas las pruebas y acogerse a colaboración eficaz, dejan pues a Vizcarra en outside. Él es el culpable, él es efectivamente la persona que recibe las coimas, y ellos, siendo también cómplices, culpables, coautores, siendo también responsables, simplemente relevan la responsabilidad, ¿no?, de la pena, ¿no? Relevan la responsabilidad porque presentan las pruebas para demostrar dichos hechos. Por otro lado, así como tenemos a las empresas constructoras, tenemos a la empresa que se encargó de la supervisión de esa obra, ¿no? Esa empresa se llama ATA, la que dirige el señor José Manuel Hernández, que también fue ministro, amigo íntimo de Martín Vizcarra, y que también ha aportado todas las pruebas, porque además en el pago de las coimas él incluso habría sido el intermediario. Y ese principal delatorio, su testimonio tiene un peso especial dentro de la acusación fiscal. Así es, y ha facilitado, ha mostrado, en fin, chats, videos, en fin, que incluso en su casa se habría entregado parte de esa coima, en otro momento en su oficina, en fin. Es decir, tanto la empresa constructora como la supervisora han aportado las pruebas necesarias para demostrar este hecho. Y por último, desde dentro del propio gobierno regional, quien en ese momento era gerente del gobierno regional, que es el señor Elmer Trujillo, que recordarás en algún momento también fue ministro de claro. Vivienda. Elmer Trujillo, otro amigo íntimo de Martín Vizcarra, también se habría acogido a colaboración eficaz y también habría demostrado pruebas sobre la parte cómo facilitaron la licitación para que estas empresas ganaran.
¿no? Entonces, digamos, el círculo está cerrado en relación a Martín. Está cerrado por el lado de las empresas constructoras, está cerrado por el lado de la empresa supervisora y está cerrado por el lado del propio interno del gobierno regional. Y es lo que decía ayer el fiscal Germán Juárez Atocha en entrevista en ese canal, ¿no? Para él están todos los argumentos, todas las pruebas debidamente fundamentadas. Él cree, está seguro que Martín Vizcarra recibiría una condena de por lo menos 15 años de cárcel. Sí. Pero además él dijo algo que a mí me pareció importante. Señaló ayer, respondió a la acusación que lanzó la defensa legal de Martín Vizcarra. Porque el abogado del señor Vizcarra dijo, claro, el juez ha sentenciado o ha dictaminado prisión preventiva porque su esposa trabaja en el equipo especial Lavallato y hay un conflicto de interés y entonces esto no debería producirse. Y lo que ha dicho el fiscal Germán Juárez anoche es que esto es falso, que la señora trabaja en el subsistema de lavado de activos, que nada tiene que ver con el caso Lavallato. ¿Por qué le menciono esto? Porque en reiteradas oportunidades he estado viendo como que la defensa quiere sacar argumentos que al final terminan de caerse porque no son reales. La defensa de Martín no solo es una defensa legal. La defensa de Vizcarra es una defensa legal y política, eso está claro. Y el objetivo ahora es victimizarse. Pero el señor Vizcarra no puede ser candidato, no va a ser candidato, y esto lo tiene que saber la ciudadanía para que no se deje confundir. El señor Vizcarra tiene 2 impedimentos de 5 años por parte del Congreso y otro impedimento para el ejercicio de la función pública por 10 años. El señor Vizcarra no va a ser candidato. El señor Vizcarra incluso ha sido retirado del padrón electoral del propio partido. Al no ser ni siquiera militante, no es además dirigente, tampoco puede ser candidato. Pero el partido acaba de decir, para nosotros Martín Vizcarra es solamente él, es nuestro candidato presidencial. Él es su candidato, pues, una figura alegórica, ¿no? Pero en términos formales no va a poder ser. Y es más, han estado ya promocionando la candidatura del hermano, ¿no? Del hermano. Mario Vizcarra. Mario Vizcarra. Que jugando un poco con los nombres, ¿no? MD, Martín, Mario Vizcarra. Así es. Entonces, todo indica que el candidato va a ser el hermano del partido para aprovechar el nombre, la figura, y probablemente el objetivo de Martín es empujar esa candidatura, viajar por todo el país y al final decir, como a mí me impiden ser candidato, entonces le cedo la candidatura a mi hermano, quien nos va a defender a todos, ¿no? Y su objetivo sería también tener una bancada. Su objetivo sería tener una bancada y acumular un poder político que le permita tener, pues, un soporte de protección en lo que viene, ¿no? Eso está claro. La defensa no solo es legal, la defensa es legal y política. ¿Martín Vizcarra se esperaba esta decisión del juez? Yo creo que sí y no. Dudo porque él saca un video que ha grabado evidentemente con anterioridad al día que le dan la prisión preventiva, lo sube a redes sociales y él dice, o alguien que le maneja la cuenta, y él dice, bueno, esta sentencia ya se veía venir, estaba redactada hace 2 días, este es un complot en mi contra. En principio, ¿cómo habría tenido acceso si es que esto se dio de esta forma? Además, ¿no? Yo creo que la cara de consternación, no solo de él, de su abogado y de la gente sus militantes que estaban afuera, que eran pocos, pero que estaban ahí, yo creo que la cara de consternación demostraba que ellos no tenían idea. Creo que una vez más se sentía seguro que iba a burlar la justicia, como lo ha venido haciendo estos últimos años, ¿eh? O sea, Vizcarra ha venido burlando la justicia durante años y no pasaba nada, y yo creo que ahora pensó que una vez más iba a tener un triunfo y que iba a salir, pues, victorioso de esta situación. Ahora, es el 6º presidente preso o con alguna medida, si consideramos Fujimori, el propio PPK que estuvo con arresto domiciliario, Humala que está en este momento condenado por lavado de activos, Alejandro Toledo por corrupción, Pedro Castillo con una prisión preventiva de 36 meses por el autogolpe de Estado, Martín Vizcarra ahora también con una preventiva por un caso de corrupción. Gilbert, es el mal del país. Bueno, ¿qué nos espera, no? O sea, qué vergüenza, sinceramente. Espera. Bueno, es una vergüenza como país, es una vergüenza para todos los ciudadanos. Primero, que elegimos, segundo, el comportamiento de nuestros propios presidentes. Creo que hay problemas endémicos en el propio sistema, en el diseño constitucional de cómo hemos previsto la figura del presidente de la República y los contrapesos para ese presidente.
creo que hay cosas para corregir ahí. Permíteme, mira, en pantalla tenemos precisamente una gráfica, porque ahorita en simultáneo hay 4 presidentes presos, ¿no?, en Barbadillo. Entonces, esas son las celdas de los expresidentes. Esta es la ubicación, ¿no? Como vemos en la imagen, a la izquierda estaba Alberto Fujimori, quien inicialmente fue el único interno del penal Barbadillo, además durante 10 años, o creo que más, y durante se pensó que solamente sería él, ¿no? Pero lamentable en el camino, el INPE ha tenido que ir construyendo más celdas porque la verdad que iban llegando los inquilinos. En el lado derecho están ubicados uno del otro Pedro Castillo y Alejandro Toledo, y al frente de Pedro Castillo y Alejandro Toledo está Ollanta Humala. ¿Dónde estará ubicado Martín Vizcarra? Presumo en la celda de Alberto Fujimori, ¿no? Probablemente, ¿no? La que dejó libre Fujimori. Probablemente. Probablemente, sí. Pero somos probablemente el único país que tiene una cárcel creada, diseñada, Gilbert, especialmente para expresidentes. Sí, es como una maldición ser presidente en este país, ¿no? O sea, es como un juego mortal. O sea, las personas que se postulan además para ser presidentes deben estar pensando seriamente, y sus familias, en qué me estoy metiendo, ¿no? Si no corregimos un poco esta situación, pues la historia va a ser trágica. Y yo advierto una cosa más. Yo creo que el destino de la señora Dina Boluarte no está lejos de también terminar en esta situación. O sea, vamos a tener que hacer otra celda. Porque la señora Dina Boluarte tiene una serie de denuncias que comienzan con las muertes que se produjo cuando ella asumió el cargo, por las protestas sociales, y que las ONGs van a perseguir de todas maneras. Incluso entiendo que ha habido alguna denuncia que ha llegado a la Corte Penal Internacional. O sea, el caso de la señora Boluarte yo creo que va a ser perseguido, y luego por los actos de corrupción, que no me cabe duda, la van a perseguir por un buen rato. Para puntualizar, Martín Vizcarra tiene 3 inhabilitaciones, una por el cierre del Congreso, otra... Por el tema de las vacunas. Exacto. Por el tema de las vacunas, y tiene esta por el tema de los actos de corrupción. Bueno, precisamente sobre el tema de las vacunas y cómo se manejó la pandemia, ¿no?, del COVID-19, se estima que más de 250.000 peruanos murieron a causa del COVID-19 cuando él era presidente. Tenemos una nota. 14 de agosto de 2025. Martín Vizcarra, expresidente de la República, cruza las puertas del penal de Barbadillo. Allí cumplirá 5 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, para cientos de miles de familias, su condena moral se dictó mucho antes. Según datos oficiales, más de 250.000 peruanos murieron a causa del COVID-19. Cada dígito de esa gran cifra representa un rostro, un nombre y una historia. La gestión de Vizcarra durante la pandemia se puede resumir en 6 nefastos capítulos: desinformación, compra de pruebas rápidas, una cuarentena inservible y excesiva, distribución de inútiles mascarillas de tela, restricción de pureza del oxígeno y una vacunación tardía. La pandemia en el Perú no empezó con la imposición de la cuarentena ni con el anuncio del caso cero. El inicio en realidad se dio en enero de 2020 con una carta enviada por la Organización Panamericana de la Salud a la Cancillería del Perú, explicando todos los detalles sobre el peligroso virus que había surgido en Wuhan, China. Sin embargo, en los siguientes meses el Perú tomó una ruta contraria a la del resto del mundo. Tengo entendido en primera persona, la ministra de Salud quería en ese momento manejar, y él le dice: yo lo voy a manejar, y esto pasa al ejecutivo, pasa al corazón de presidencia, y quienes manejan la primera parte son ministro de Economía, presidente de la República. La desinformación inició en Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra es recordado como el presidente que hablaba todos los días al país. Entre marzo y julio de 2020, Martín Vizcarra realizó decenas de mensajes a la nación televisados, plagados de cifras incompletas o manipuladas, cambios de criterio y promesas irreales. Entre marzo y julio de 2020, el gobierno gastó una cifra superior a 105 millones de soles en la compra de más de 5.2 millones de pruebas serológicas, a pesar de que la OMS y expertos nacionales advertían que estas no servían para diagnosticar casos activos en etapas iniciales.
En junio de 2020, el Ministerio de Salud distribuyó más de 10 millones de mascarillas de tela en todo el país, presentándolas como un gran logro. Sin embargo, estudios publicados desde marzo por la OPS y distintos empresarios textiles advertían que las mascarillas de tela no tenían eficacia real frente al SARS-CoV-2. Cada mascarilla entregada era una oportunidad perdida por dar protección real. El gobierno consideró apropiado repartirlas a las poblaciones más vulnerables, personal del INPE y comunidades amazónicas. Conforme se fueron dando las entregas, la mortalidad en esos grupos y en esas zonas empezó a elevarse. Pero lo que nos faltó en abundancia fue el aire. Hasta junio de 2020, el Perú mantenía una norma absurda que exigía 99% de pureza para el oxígeno medicinal. Las vacunas surgieron como una luz de esperanza. Mientras países como Chile y México empezaron a vacunar en diciembre de 2020, el Perú recibió su primer lote de vacunas chinas Sinopharm el 7 de febrero de 2021. Pero fue recién en julio de 2021 cuando la mayoría de la población se pudo vacunar. Para esa fecha, la curva de mortalidad ya estaba con tendencia a la baja. En medio de la espera, estalló el Vacunagate. Vizcarra y otros 400 allegados, entre funcionarios y familia, se vacunaron en secreto con dosis de Sinopharm. Bueno, este es otro proceso, Gilbert, que lo sigue, ¿no? Martín Vizcarra. Tiene otro, entiendo por lo del Club de la Construcción también. Ahora, en el caso de las vacunas, mi opinión, yo creo que Vizcarra lo hacía público, se vacunaba públicamente en la medida que era un presidente que, obvio, tienes que viajar, tienes que estar en contacto con la gente, lo hacían igual sus ministros y no pasaba nada. Era obvio que tenía derecho un alto funcionario a vacunarse que está en permanente contacto con la gente. No, ese fue el problema. Ese fue el problema. El problema hacerlo no puso en secreto, al Perú primero, sino se puso él primero. En secreto, y eso hace que le genere una carga moral de la ciudadanía. Le dicen, oye, ¿qué te pasa? Y segundo, ocultarlo y mentir reiteradamente diciendo que él no lo ha hecho. Y que peor, y que cuando se descubre que lo había hecho de determinada manera, decirlo que lo hizo porque era un héroe nacional, que se exponía a sacrificio, su vida en sacrificio. Bueno. Yo creo que eso es lo reprochable. Muchas gracias. Gilbert Violeta, excongresista, abogado constitucionalista, conversando esta mañana sobre el tema de Martín Vizcarra.